Bueno, seguimos analizando lo que es la iglesia del Nuevo Testamento, ir viendo, ¿verdad?, cómo es que Dios preparó algo perfecto para cada uno de nosotros y podemos así disfrutar de este lugar en el cual estamos. Estamos analizando también en cuestión de la adoración. La adoración debe ser en espíritu y en verdad. Eso es importante siempre, tener el corazón para hacerlo, tener la disposición, pero más importante es hacerlo como Él lo ha establecido en su palabra. Y hemos analizado ya lo que es la oración y hemos analizado lo que son los cantos, ¿verdad? Cómo es que el canto tiene su forma que se debe de hacer de acuerdo a la escritura, ¿verdad? Pablo nos escribe ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15, ¿verdad? Que debemos de cantar con el espíritu, pero también cantar con el entendimiento. Es necesario hacerlo sin ningún sonido instrumental, y hablábamos de esto la semana pasada y explicamos bien. Espero que se haya entendido, ¿verdad? Y si hay alguna duda, como quiera, podemos explicarlo más al fondo y poder así llevarlo, ¿verdad?, de acuerdo a las Santas Escrituras. También seguimos ahora lo que es la Cena del Señor. La Cena del Señor es un punto muy importante, tal vez el más importante de toda la adoración. ¿Por qué? Porque es donde venimos nosotros a formar parte de algo especial con Dios, ¿verdad? Algo especial en cuestión de lo que Él hizo y ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces la Cena del Señor, de acuerdo a la enseñanza de Cristo, ahí en Mateo capítulo 26, si ustedes abren sus Biblias, en Mateo capítulo 26, y nos damos cuenta, ¿verdad?, del versículo 26 al 28, nos damos cuenta de lo importante que es para Dios esto. Cómo es que Cristo tuvo que explicarles la razón por qué iba a haber esto, iba a existir entre ellos algo que ellos no conocían de esta manera, lo hacían de una manera diferente, dando sacrificios en cuestión de aves, en cuestión de animales, en cuestión de diferentes formas de sacrificios que ellos daban, ¿verdad? Pero nunca lo habían hecho en esta manera, en cuestión de una representación o una conmemoración o de una forma que Cristo lo iba a explicar, porque sabemos que Cristo todo lo que vino a hacer es poner todo de lo físico a lo espiritual. Entonces es importante entender ahora que lo espiritual es mucho más necesario dentro de las cosas de Dios, ¿verdad? Y saber hacerlo como Él lo ha establecido. Si me gusta leer ahí Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28, ¿qué dice ahí? Vemos nosotros dos partes muy importantes, ¿verdad? Lo que es la representación del cuerpo y lo que es la representación de la carne. Y esto viene a ser el sacrificio que Dios vino a preparar, ¿verdad?, desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Un sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque los que antes hacían los sacrificios eran sacrificios buenos, legales delante de Dios, pero no tenían el valor suficiente, ¿verdad?, el poder suficiente para cubrir todos los pecados del mundo. Simplemente podían cubrir que el pecado personal, tal vez el pecado como pareja, tal vez el pecado como familia, pero nunca tenían el poder para perdonar los pecados como nación, o como todo un pueblo, o como todo el mundo. Eso es importante entender esto, ¿verdad? Cómo es que mismo Cristo viene a explicar estas cosas, que lo que Él iba a llevar a cabo era necesario. Los discípulos no lo entendían. No lo entendían, ¿por qué? Porque ellos pensaban que la forma que iba a reinar Jesús era una manera, ¿qué?, física, ¿verdad que sí? Ellos pensaban que iba a ser físico, ellos pensaban que iba a reinar físicamente, que iba a estar conquistando, que iba a estar conquistando el mundo de una manera física, pero mismo Cristo, ¿verdad?, nos explica estas cosas y estuvo explicándolos. Si ustedes notan, desde que empezó a predicar en el Sermón del Monte, Él empieza a explicar estas cosas, ¿verdad?, en cuestión de que la batalla
la lucha, el reinado, todo iba a ser ¿qué? Espiritual. Entonces es importante entonces entender esto. Entonces, cuando llegamos a la cena del Señor, tenemos que pensar en estas dos partes, porque hay veces que pensamos nada más en una y no pensamos en las dos. Hay veces que le damos más importancia a la sangre que al cuerpo, pero Cristo nos está diciendo que ambas son importantes y llevan el mismo ¿qué? Poder, tienen el mismo significado. Entonces es importante entonces respetar estas cosas de la manera que Dios quiere que las respetemos. ¿Por qué? Porque tristemente no somos los primeros ni seremos los últimos en darle menos valor a la cena del Señor, ¿verdad? Con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de hacer las cosas, de llevar a cabo la cena del Señor. Hay muchas maneras que se lleva a cabo la cena del Señor dentro de la iglesia de Cristo, y la pregunta es, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? No sé si ustedes han notado las diferentes maneras que se han hecho, ¿verdad? La más popular ahorita, o bueno, no más popular, sino que más que se mira un poquito más, es que le han cambiado ya el color al jugo de uva. Muchos ya están comprando el jugo de uva verde, y es el que están pasando, ¿verdad? Jugo de uva verde, o compran el otro jugo de uva más claro, en fin, pero ellos dicen es jugo de uva, ¿verdad? Y empiezan a repartir estas cosas, pero nuevamente son cosas que tenemos que saber explicar también, no nada más decir, no, eso no está bien, porque a veces sonamos más como que estamos haciendo las cosas por tradición que por obediencia a las cosas de Dios. Entonces es importante entonces entender cómo explicarle a estas personas, porque al final ellos nos pueden decir, bueno, ¿es jugo de uva sí o no? Y pues de ahí no lo sacan, ¿verdad? Y la verdad sí, es jugo de uva, pero ¿cómo explicar lo que Dios pide de nosotros? Es importante esto, en cuestión de la pan sin levadura, ¿verdad? También vemos hermanos que no quieren los que están separados, porque dicen que tenemos que partir el pan, ¿verdad? Y quieren la fuerza de la galleta grande, porque tienen que partir el pan. Y todos estos pensamientos vienen por causa de ¿qué? De opinión, más que por causa de las cosas de Dios. Entonces todo esto tenemos que saberlo explicar, no nada más es decir no o sí, sino que tenemos que saber descifrar lo que Dios nos explica a nosotros. Y por esa razón traje yo Mateo 26, porque Cristo se enfoca más en el significado. Si ustedes notan el significado del cuerpo y el significado de la sangre. Y tristemente el hombre con su corrupción, el hombre con sus pensamientos, con sus opiniones, se olvidan de esto, se olvidan de este significado y empiezan a tomar la cena del Señor cada 2 semanas, o empiezan a tomar la cena del Señor cada mes, o empiezan a tomar la cena del Señor una vez al año, ¿se fijan ustedes? Y esto sucede, ¿verdad? Esto sucede, y digo dentro de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no vienes en 2 semanas o en 3 y lo tomas de la cena del Señor. No vienes una semana y la tomas la siguiente cena del domingo. No vienes 6 meses ¿me entiendes? Y no te sientes digno y no la tomas y bla 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 y total, ¿verdad? En veces pensamos más en las denominaciones, pero dentro de la iglesia de Cristo no se le está dando el valor que tenemos que darle a la cena del Señor. Todos los puntos son importantes de la adoración, pero tengo la convicción que la cena del Señor debe ser la más importante para cada uno de nosotros como cristianos. Y es importante, ¿por qué? Bueno, porque lo que hace Jesús por nosotros. Y en la primera carta a los Corintios, ahí es donde vamos a ver todo esto y analizarlo. Sabemos que lo leemos cada semana, pero vamos a analizar bien y quebrar bien los versículos, porque es importante enseñar a las personas las cosas que Dios quiere y demanda de nosotros. No solamente es porque lo siento en mi corazón hacerlo, no, es porque tengo que tener una actitud también correcta para llevarlo a cabo. Eso es importante entender esto, ¿verdad? Allí en el 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, dice ahí: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice: hacer esto en memoria de mí. Y la clave está allí. La clave está allí. Memoria. Es lo que necesitamos entender. ¿Por qué? Porque ha habido iglesias de Cristo que se han dividido porque dicen: no, representa o es, ¿verdad? Y dentro de la iglesia de Cristo ven hermanos y empiezan a pelear porque no, es que no es, porque representa. No, es que no representa, porque dice que es. Y empiezan las discusiones basadas sobre algo de opinión más que el significado. Y por eso Pablo dice: en memoria. Si no quiere batallar, ¿verdad? Y no quiere meterse en líos, todo lo que tenemos que decir: esto está en memoria de el cuerpo de Cristo, esto está en memoria de la sangre de Cristo. Eso es importante entonces utilizar la palabra memoria. No debe de afectarnos, lo digo desde ahorita, no debe de afectarnos si alguien dice representa, porque sí representa, ¿verdad? Si lo hablamos literalmente, no tenemos el cuerpo de Cristo en nuestras manos, ¿verdad? Pero en la forma que dice también Cristo, y dice Cristo: esto es mi cuerpo, era para que el pueblo de Dios entendiera lo profundo del significado de ese pan. Que ese pan iba a traerles ¿qué? O iba a darles, ¿qué es lo que les iba a dar? A ver, échenle. Santidad, esa es una. ¿Qué más? Paz. Vida eterna. ¿Qué más? La más importante. Amor. Y la que fue gratuito. Amor. También. El perdón de pecados, la salvación. Cada vez que usted vaya a tomar de eso, literalmente tienen que pensar, ¿verdad? Eso es lo que Cristo está diciendo. Por eso, esto es mi cuerpo. Por eso está diciendo Cristo: esto es mi cuerpo, ¿verdad? Porque quería que los fariseos entendieran algo muy importante: que lo que él iba a hacer era por amor a ellos, que lo que él iba a hacer en la cruz era porque realmente amaba, no nada más a los judíos, a toda la humanidad. Entonces es importante entender eso y darlo a entender a las personas. Entonces, el estar discutiendo, estar peleando, que eso no es, eso no nos ayuda en nada. ¿Por qué? Porque estamos olvidando del sacrificio que Dios hizo, ¿verdad? Juan 3:16 nos dice claramente: porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga ¿qué? Ahora, primera carta de Juan, si a alguien gusta leerlo, capítulo 3, versículo 16. Fíjense, algo interesante. Mismo capítulo, mismo versículo, diferentes cartas, pero ahora nos demanda algo más importante Juan a nosotros. ¿Qué dice ahí? Entonces, para que haya una conexión hermosa con Dios, cuando participamos de la cena del Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque cualquier persona que entra en el edificio puede tomar la cena del Señor. ¿Sabían ustedes esto? Yeah, anybody can partake of the Lord's Supper, anybody, but it's not going to be a connection unless you are a member of the church. You know, eso es lo que iba a explicar, ¿verdad? La pregunta de ella es de que si cualquiera puede tomar de la cena del Señor, y le digo sí, pero cualquiera puede tomar de la cena del Señor. La diferencia es que la conexión que va a tener no es la misma. ¿Por qué? Porque solamente los que son hijos, miembros de la iglesia de Cristo, son los que tienen esa conexión con el Padre. ¿Por qué? Porque es un sacrificio. Entonces tienes que formar parte del sacrificio. ¿Cómo formamos parte del sacrificio? Bueno, Juan lo está explicando. Si Él dio su vida por nosotros, para poder tener esa conexión con Él, ¿qué tengo que hacer yo? Dar mi vida
tengo que dar mi vida por Cristo. ¿Se fijan? So, es un círculo que tenemos nosotros que construir por amor a Dios. Tenemos que construir. Este círculo es gratuito. Esto es gratis. Dios ya hizo la mayor parte, ¿verdad? Cuando hablamos de dar la vida por Él, a veces que pensamos, ¿verdad? Cosas fuera de lo normal, pero no, está hablando de cosas simples de simplemente decidir vivir una vida de acuerdo a quién, de acuerdo a Cristo. Por eso en la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice Pablo, dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Se fijan? Pablo está dando este círculo de amor, pero tiene que haber justicia, ¿verdad? En este círculo tiene que haber justicia. ¿Para qué? Para que vayamos corrigiendo nuestras vidas delante de Dios. Es importante entonces. Por esa razón, muchos miembros de la Iglesia de Cristo dicen, yo no soy digno. Vamos a llegar a todo esto, ¿verdad? Vamos a explicar claramente, ¿verdad? Porque hay veces que también el predicador pierde el concepto de Dios y llegan a decir, tú puedes participar, tú no puedes participar, ¿verdad? O levántese nomás los que van a participar y dicen, no, tú no te levantes porque tú has vivido una vida errónea. Y empezamos a querer definir quién puede y quién no debe participar de la cena del Señor. También se ha llegado a decir, ¿verdad? Bueno, si alguien necesita de la oración en este momento para poder sentirse digno para participar de la cena del Señor, levante la mano y se hacen oraciones. Bueno, ¿quién nos da a nosotros la autoridad o el poder para llevar a cabo este tipo de cosas delante de Dios? Bueno, Pablo nos prepara para todo esto. Pablo, si usted lee toda la carta de Pablo, especialmente el capítulo 11, se enfoca en eso. ¿Por qué? Porque estaban tomando de una manera que muy ligera la cena del Señor. ¿Qué es lo que hacían ellos? Bueno, llegaban los que tenían el mejor pan, vamos a decirlo así, o los que tenían más dinero, y ellos pensaban solamente en ¿qué? En llenarse, ¿verdad? En llenarse ellos mismos. Era lo que pensaban ellos. Y vamos a acabárnoslo, porque luego van a llegar aquellos que traen el pan más barato y van a querer que le compartamos nosotros el bueno y ellos darnos el barato, ¿verdad? Y estaban siendo, ¿qué? Imparciales en estas cosas. Era necesario entonces Pablo decirles, se les está olvidando que no es la calidad del pan que trae la persona, no es la calidad de vino que trae la persona, es el significado de las cosas. Y eso es lo que muchas veces también nos perdemos nosotros, ¿verdad, hermanos santos? Quería decir sobre representa, o es. Yo entiendo que nosotros como la Iglesia de Cristo debemos de llevar todo en orden. Y entonces hacemos un cuerpo y el cuerpo va por lo que dice la cabeza, que es Cristo, y Cristo puso allí hacerlo en memoria de mí. Entonces, como iglesia, para llevar todo en orden, para que no haya eso, duda de gente que diga, pues eso no está bien, que diga simboliza, para evitar todo eso, como dijiste ahorita, hacer esto en memoria de mí. Y eso debemos, los que están participando enfrente, debemos de tener ese entendimiento, discernimiento, de decir lo que dice aquí y no lo que yo pienso que es. Sí, tenemos que hacer nuestras opiniones a un Sí. lado, ¿verdad? Y ayudar a las personas a entender qué es lo que nosotros debemos de hacer delante de Dios y siempre llevarlos al significado, hermano Pablo. Sí, también, hermano, se puede traducir en el mandamiento que está diciendo en memoria, teniendo conciencia del mandamiento que está dando el Señor para que como seamos santos como iglesia, Así es. lo obedecemos y nos olvidamos de simbolismo, representaciones, otras interpretaciones. Simplemente hay que tener conciencia de que la obediencia a este mandamiento es el sacrificio de Dios. Exacto. Bueno, joven, ¿quieres decir algo? Entonces, es importante entonces entender estas cosas. ¿Por qué? Porque ves que si no entendemos estas cosas,
llegamos nosotros a cometer esos errores de decir tú sí puedes, tú no puedes, tú eres digno, tú no eres digno, o no me siento digno, no voy a hacer esto. Entonces vamos a ir aclarando todos estos puntos de vista de opinión más que de doctrina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha sembrado esto en nuestras vidas. Entonces es importante poder explicarle a las personas qué es lo que Dios dejó establecido para nosotros. Entonces, en primer lugar, del versículo 23 al 26, Dios nos ha dejado un mandamiento. Entonces ya vamos a borrar esto. Dios nos ha dejado, entonces ya hemos entendido qué es el significado, más, ¿verdad?, lo que tenemos que tener en mente. Entonces, del 23 al 26 es un mandamiento. Ahora la pregunta es, ¿el mandamiento es para quién? Para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La La iglesia, ¿verdad? Es importante esto, ¿verdad? Es importante. El mandamiento es para la iglesia. Entonces, nos dice claramente, ¿verdad? Allí, para seguirlo leyendo todo, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. La pregunta es, ¿cómo entendemos nosotros un mandamiento? ¿Algo firme o algo flexible? Firme. Es importante, ¿verdad? Porque a veces que miramos mandamientos y decimos, bueno, este no es tan importante, ¿verdad? O miramos mandamientos y decimos, bueno, es que lo que está explicando, queriendo decir Pablo es esto, ¿verdad? Lo empezamos a hacer, ¿qué? Flexible, ¿verdad? El Lo empezamos... no es relativo, no es opcional. Exactamente, pero lo empezamos a hacer opcional, ¿verdad que sí? A eso me refiero en flexible. Sí. Lo empezamos a hacer flexible, ¿por qué? Porque depende cómo me siento yo o cómo estoy llevando yo mi vida personal con Cristo. Entonces, algo que tenemos que entender nosotros, que una vez que formamos parte del rebaño, una vez, y yo sé que ya empezaron las alertas y empezaron muchas dudas en sus mentes, ¿verdad? Y vamos a llegar a eso porque Pablo lo va a explicar. Pero en primer lugar, nadie tiene la autoridad para decirle a un miembro de la iglesia que no puede participar de la cena del Señor. Amén. Nadie. Amén. Porque es un mandamiento. ¿Lo entendemos así? Amén. ¿Seguros? Bueno, joven. Yo creo, hermano, que ayer donde realmente está el punto vital de que es un mandamiento, no porque el hermano diga que representa, que simboliza y que tantas cosas que saca fuera del texto. El punto es ese, que es un mandamiento, dice, hacer esto en memoria de mí. Ahora la pregunta es para la iglesia, ¿verdad? ¿Cuándo debemos llevar a cabo este mandamiento? Vamos a poner el domingo. Entonces, si yo soy miembro y paso un domingo sin participar de la cena del Señor, ¿estoy más cerca de Dios o estoy más lejos de Dios? Pero vemos a esas personas decir, bueno, Dios entiende, ¿verdad? Dios conoce el corazón. Dios y yo somos uno. Hasta hablan de esa manera, ¿verdad? Usted no puede decir qué tan cercano está Dios de mí. Solamente Dios conoce mi corazón. De acuerdo al mandamiento, dice cada primer día de la semana, y si no participa usted de la cena del Señor cada primer día de semana, entonces usted no está dando su sacrificio de regreso, ¿verdad?, al sacrificio que ya Dios dio para usted. Es interesante, ¿verdad?, que no nos podemos a pensar en ello. Por eso leí esas dos citas. Cristo ya lo dio todo, ahora pide que yo lo dé todo también. ¿Y qué empieza a decir la hermandad? Bueno, hermano, pues que usted tiene que entender, hermano, que pues a mí me toca trabajar, a mí me toca hacer esto, ¿no? Hermano, y empezamos ¿se acuerdan la palabra? A ser flexible, a ser opcional. ¿Qué?
Es peligro. nuestro compromiso con Dios. ¿Se fijan? Y eso no somos los primeros, hermano. Fíjense Malaquías, capítulo 1. No somos los primeros. Por eso Dios termina el Antiguo Testamento con estas palabras fuertes, fuertes. ¿Por qué? Porque era necesario que el pueblo de Dios entendiera lo que estaban haciendo para que cuando llegara Jesús y poniera todo lo espiritual, lo entendieran todavía la profundidad de lo que Él estaba queriendo enseñarles. Fíjense en el versículo 6 del capítulo 1 de Malaquías. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Fíjense, les da dos partes bien importantes, cosas que ellos podían ver y entender. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y dice Dios, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Wow, ¿cómo recibirían las palabras estos? ¿Verdad? Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis, ¿qué? Y todavía lo menosprecian el nombre y dices, pide la pregunta, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? ¿No le suena familiar a esto, hermano? Usted no me puede decir a mí que yo hago menos a Dios. Si no estás participando el domingo en la cena del Señor, ¿estamos o no estamos menospreciando el nombre de Dios? ¿Verdad que sí, hermano? Hermano, cuando una hermana me preguntó, no tomé la Santa Cena, porque pequé. ¿Estoy mal? Me pregunta a mí. Le digo, sí estás mal porque pecaste y porque no participaste de la Santa Cena. Dijo, ¿qué debo de hacer? Primeramente el pecado, arrepiéntate, pero no debes de dejar de tomar la Santa Cena, porque es mandamiento, le dije nomás así. Entonces vemos nosotros, nuevamente, un mandamiento es para la iglesia, entonces el visitante, no hay problema, si usted quiere hacerlo o no hacerlo, ni le beneficia en ningún aspecto, ¿verdad? No le beneficia en ningún aspecto, porque no, ¿verdad? Usted no es de la iglesia. Entonces puede usted estar tomándolo cada semana, pero no le va a ayudar en nada espiritualmente. ¿Por qué? Porque no lo ha dado todo. ¿Cómo sabemos que no lo ha dado todo el visitante? No obedecido. ¿Cuál es exactamente? No ha obedecido el Evangelio. Entonces puede estar usted participando en la cena del Señor y puede hacerlo hasta con más intensidad que tal vez un cristiano, y puede hasta llorar al momento de participar, de sentir algo hermoso, pero no hay conexión. Eso nada más en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque para tener esa conexión eficaz tiene que ser por obediencia al Evangelio. Es importante entonces entender esto, ¿verdad? Entenderlo de esta manera. Entonces el mandamiento está allí, por eso Dios dice, si soy Dios, pues trátenme, ¿verdad? Y piénsenle en las cosas que están haciendo. Regresemos ahí a la primera carta de Pablo a los Corintios y sigamos analizando la segunda parte. Aquí es donde vienen las dudas, ¿verdad? Y pensamientos de muchos hermanos. En el versículo 27, aquí está. Si les gusta leer, el versículo 27 es la advertencia. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, la advertencia es ¿para quién? Para nosotros. No, para la humanidad. Oh, claro. Ahí es donde entra el visitante que participa de la cena del Señor. Cada domingo, sin obedecer el Evangelio. Es importante entender esto. Nosotros, ¿verdad? Es importante entender esto también. Es la advertencia para toda la humanidad. Cuando lo tomamos de una manera en la cual no le demos ¿qué? La importancia de vida. ¿Se fijan? Cuando no le damos el significado verdadero. ¿Cuál era el significado que le estaban dando allí? ¿Se estaban qué? Saciando. Hermanos, ¿nunca les ha pasado que de repente están las tripas a todo lo que da?
y agarra usted la galleta esa y se le echa a la boca y como que está pensando más en que se apacigua esa tripa. ¿Nunca ha pasado? Yo sé que sí. Yo sé que sí. O cuando está ausente. Sí, ¿verdad? Está en otro lugar. Está en otro lugar mentalmente. Agarra la galleta, tiene sus hijos pequeños y ¿qué hace? La mocha y le da un pedazo a su hijo y el otro a usted. ¿Le está dando realmente el respeto que debe de ser al cuerpo de Cristo? ¿Sucede? Sí sucede. ¿Verdad que sí? O de repente estás agarrando la galleta y el hermano y estás tú y de repente te habla tu pareja y estás, ¿qué pasó? ¿Qué? Y mascando. ¿Sucede? ¿Verdad que sucede? Y hay veces que cuando la pareja no es convertido, a veces hacen que las cosas también las hacen de adrede. Para ver qué firme estás tú en las cosas de Dios. Dice que nada te debe que interrumpir La memoria. Tienes que estar pensando en algo tan importante como es el sacrificio de Cristo. Es necesario que nada y nadie pueda evitar esa conmemoración que tienes que tener. No puedes estar pensando en qué vas a ir a cocinar. No puedes estar pensando a dónde vas a ir a comer. No puedes estar pensando en nada, absolutamente nada. El respeto, por eso dice Pablo, esta es la advertencia. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, esa es la palabra indignamente para que la escriban y la tengan en sus mentes, es anagios. Porque yo sé que esta palabra la han escuchado muchas veces ustedes. La palabra es anasios, que significa irreverentemente. Irreverentemente. Yo espero que entiendan la palabra esa, irreverentemente. Que tú estés haciendo otras cosas, excepto la concentración, lo que es la cena del Señor, excepto, ¿verdad?, de estar pensando en lo que Dios ha hecho contigo y de entender, ¿verdad?, que tenemos que tomar a cuenta. ¿Recuerdan? Por eso los llevé a Malaquías, que Malaquías dice claramente, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con ustedes? Si soy Dios, ¿por qué no me están dando la honra, verdad? Si soy Señor, ¿por qué no el respeto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y ves que dentro de la iglesia de Cristo hemos perdido esto. Por eso es de que, por esa razón, hermanos, hay muchas personas que vienen de alguna denominación y notan que nosotros no le damos el respeto debido a la adoración, y por eso dicen ellos, ustedes no respetan. Si respetaran, no estuvieran haciendo esto. La gente está viendo, ¿verdad?, que tanto respeto le damos a las emblemas de Dios. Y es importante entonces no dejar que nada ni nadie interrumpa, y eso es de nosotros vamos enseñando a aquellas personas que vienen detrás de nosotros, que son los visitantes, que son los niños, que son los jóvenes, y vayan entendiendo el respeto a Dios. Es importante, es necesario. Esta advertencia de tener cuidado, cómo estamos delante de Dios, de no tomar de la cena del Señor irreverentemente. Créanme, cuando ya lo entendemos, tanto el miembro como el visitante, vas a ver, ¿verdad? Vas a ver que no debe de participar de la cena del Señor el visitante. ¿Por qué? Porque nada le sirve, nada le ayuda. Se siente bien él en ese momento, esa persona, pero en realidad no le ayuda en nada. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo de acuerdo a Dios, no ha dado su vida para entregársela a Dios. Entonces tenemos que entregar nuestra vida, y es donde empezamos a pensar nosotros y a meditar en estas cosas. Bueno, ya que hemos entendido irreverentemente, no sé si hay preguntas hasta aquí, cuestión de irreverentemente, o comentarios. Decía un hermano una vez que estaba él pasando la cena del Señor, y dice que cuando pasó la cena del Señor estaba la persona con el chicle, más que chicle, y que nomás echó la galleta por un lado y siguió mascando el pan, ¿verdad?, junto con el chicle. Dice que le dijo, ¿a qué te supo el cuerpo de Cristo?
con el chicle. ¿Sucede? Sucede. ¿Me fijan? Es más importante traer ese chicle ahí adentro que el cuerpo de Cristo. Por eso les digo, hermanos, tenemos que realmente, y eso empieza el lunes, desde el mismo domingo, ¿verdad? Empezamos el lunes a trabajar en todo esto. Empezamos a trabajar en nuestra vida espiritual lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y así el domingo, cuando vamos a hacerlo, ¿verdad? Estamos preparados a tener esa concentración con Dios. Es una concentración que debemos de tener, ¿cómo se puede decir? Personal realmente. Ha habido veces que nos dicen, oye, ¿no oíste al niño que estaba llorando? Unas veces ni escucha, ¿verdad?, a las personas hablar, porque uno está tan concentrado en lo que está haciendo. No hay nada que lo interrumpa. Esa concentración que debemos de tener, ese respeto que debemos llevar a las emblemas que Dios da. Ahora, versículo 28, ya que hemos visto la advertencia, en el versículo 28 vemos la recomendación. Porque yo sé que vamos a decir, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Cuál es la forma que es? ¿Qué dice el versículo 28? Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pruébese cada uno al vecino, a la pareja, a los hijos. No es lo que dice Pablo, ¿verdad? Dice, pruébese cada uno, ¿verdad? Así mismo, coma así del pan y beba, ¿de qué? ¿Cómo nos podemos probar a nosotros mismos? ¿Cuál sería una clave para probarnos a nosotros mismos? Y no es en el momento, hermanos, tenemos que pensar esto, no es en el momento de participar en la cena del Señor. ¿Cómo vivimos la vida cristiana? Exactamente. Si nada más un día, nada más el domingo. Ándele, sí. Si nos acordamos de Dios nada más el domingo. 24 horas, sino 7 días, concentrados. Es como cuando dice la palabra de Dios, no, hagas de todo decentemente y en orden. Estamos sentados así, groseramente delante de Dios. O estamos durmiendo. O estamos recostados. Hermano, esto es falta de respeto a Dios. Sí. Sí, estamos dormidos. Quedamos dormidos, ¿verdad? A la hora de estamos dormidos. No estamos teniendo para hermano, no. Sí. Estamos diciendo por nosotros mismos. Sí, sucede. Sí, no le damos el respeto. Entonces, por eso dice ahí claramente, ¿verdad? Tenemos que pensar en estas cosas, tenemos que meditar, tenemos que entender. O sea, ¿qué indica esto? Bueno, indica que nadie nos tiene que decir. Somos suficientemente inteligentes. Créanme. ¿Y quién nos lo dice? El que nos formó, no nosotros. La persona que nos formó, que es Dios, nos está diciendo que somos suficientemente inteligentes para saber si le hemos dado a nosotros y le hemos entregado a nosotros ¿qué? Nuestra vida. Y aquí se puede ver, hermano, como por eso a sí mismo, que se dé cuenta uno, si participa hoy y a las 3 semanas viene, a las 2 semanas, piense si lo está haciendo correctamente. Así es. Fíjense, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Y yo sé que mencionamos bastante el versículo 5, pero vamos a leer todo el contexto para entender qué es lo que está diciendo Pablo. Cómo es que les pide a tus hermanos y nos pide a nosotros, ¿verdad?, que tengamos conciencia de las cosas que hacemos delante de Dios. Entonces, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y esto es para los visitantes, ¿verdad? No, nadie te tiene que decir si estás o no estás en la fe. Tú ya debes de saber. Hay muchos que dicen, no, hermano, pues yo ya fui bautizado cuando era niño. Pues sí, pero de acuerdo al bautismo bíblico, eso no lo indica Dios. Así de simple. Entonces, tal vez fuiste bautizado cuando eras niño, pero no es lo que Dios pide de ti. O puedes decir tú, bueno, hermano, yo ya fui bautizado en alguna asamblea, en una secta, en una religión, y hice lo mismo, ¿verdad? Lo hice para el perdón de mis pecados. Pues sí,
Tal vez lo hiciste de esa manera, y tal vez te convociste de corazón, y tal vez lo hiciste de todo corazón. Pero no es el bautismo verdadero. ¿Por qué? Porque el bautismo verdadero te va a añadir ¿a qué? A la iglesia. ¿Quién nos va a añadir? Señor. Dios. Hechos capítulo 2, versículo 47. No el hombre. Y debe ser en la iglesia del Señor. Así es, ¿verdad? Entonces, es como decir, hice una aplicación en H-E-B y estoy trabajando en Walmart. No se puede, ¿verdad? Es ilógico pensar eso. Hice una aplicación en el Walmart y estoy trabajando para el Target. No se puede. A lo mejor son los mismos comercios, son parecidos en la forma de trabajar, son parecidos en la forma de hacer las cosas, pero no es donde hiciste ¿verdad? Entonces, es lo mismo que está explicando Dios, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, versículo 30 y 47. Pedro les dijo en el versículo 38, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero Pedro mismo dice también, lo escribe Lucas, ¿verdad? Que el que nos añade a la iglesia es Dios. No Pedro, no el hombre, es Dios. Y la única manera de ser añadidos a la iglesia es obedeciendo el evangelio verdadero. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 1, no que haya otro, sino que hay algunos que quieren ¿qué? Corrompir el evangelio de Cristo. Le quitan o le agregan a las emblemas que Dios ha puesto, ¿verdad? Los mandamientos que Dios ha puesto. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Eso es importante entonces entender estas cosas. Por eso Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y hace la pregunta Pablo, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Bueno, había muchos hermanos que se estaban bautizando y estaban circuncidándose, porque era el evangelio que se estaba predicando, que era necesario también circuncidarse para poder hacer el evangelio correcto. Entonces le estaban agregando al evangelio. Entonces, ¿qué dice Pablo? No está bien. No está bien. Entonces, no está bien que le agreguemos ni le quitemos. Y lo dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Es importante esto. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados. O sea, Pablo dice, no es para nosotros. Que ustedes obedezcan no es para que nosotros nos miremos mejor. No está diciendo eso Pablo. No es para el predicador, no es para los ancianos, no es para los varones de la Empire Central. Fíjense la razón por qué. Dice, sino para que vosotros hagáis ¿qué? Lo bueno, aunque nosotros seamos como ¿qué? Reprobados. Aunque nosotros no hagamos la voluntad de Dios, ustedes tienen que hacerla. Es un compromiso personal. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual, cuando dice, nos gozamos de que seamos ¿qué? Nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausentes, para no usar ¿de qué? De severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo no quería, lo que menos quería Pablo era regañarlos, ¿verdad? No era la intención de Pablo. Lo que menos Pablo quería llegar y exhortarlos o quitarles el espíritu que se les había dado de lenguas o de trabajo, de así. Pablo no quería hacer eso. Pablo quería que siguieran trabajando en la obra del Señor. Entonces, recordar estas cosas no es para que usted diga, no, pues entonces ya no lo voy a hacer. No lo estoy haciendo bien, mejor ya no lo hago. No estamos diciendo esto para esto. Estamos diciendo para que corrija su forma que lo está haciendo y empiece a tomar conciencia de las cosas que está haciendo. Y si usted no es miembro de la iglesia, es fácil la respuesta. Tiene que formar parte del evangelio, tiene que ser obediente al evangelio. Y si usted ya es parte del evangelio y no le está dando el respeto debido a las cosas de Dios, bueno, también, ¿verdad? Tiene que hacer conciencia también y decir, Señor, perdóname. Perdóname, ¿por qué? Porque no he hecho lo que tú me has pedido. Me doy cuenta ahora en este instante de que simplemente para mí es una rutina, porque a veces que se convierte en eso, hermanos. Sí lo hacemos cada domingo, pero lo hacemos por una rutina.
Lo hacemos nada más porque, está bueno, déjame lo hago, ¿verdad? Ya no es realmente porque sentimos la necesidad de ¿qué? De tener esa conexión con el Padre. Simplemente de llenar un mandamiento. Entonces nos convertimos en esas personas, ¿verdad? Que lo damos a medias, y no es correcto hacerlo de esa manera. Por lo cual entonces del versículo 29 al versículo 34 de primera carta a los Corintios nos da las consecuencias. Y ahí habla fuertemente Pablo. Si no has entendido el mandamiento, si no has entendido la advertencia, si no has puesto atención a la recomendación que te doy, bueno, lo único que queda es, ¿verdad?, un juicio delante de Dios. Cada vez que participas de la cena del Señor o cada vez que no participas de la cena del Señor, juicio comes y bebes para sí. O sea, depende de ti. No depende del vecino, no depende de los hermanos, no depende de nadie, no depende de la iglesia, depende de ti. ¿Qué tan presente tienes lo que Dios ha hecho por ti? ¿Qué tanto respeto tienes a lo que Dios ha hecho por ti? Eso es lo que depende de ti. Entonces, cuando ya estás haciendo las cosas así, hemos caído en esos errores, ¿verdad? De tomar las emblemas nada más para qué, ¿verdad? Tomarlas, no, tenemos que tener cuidado. Para el tiempo que Pablo explicó estas cosas, hermanos, habían pasado aproximadamente 3.500 años. En otras palabras, 3.500 años que habían pasado de preparación, que Dios había hecho una preparación tremenda, todo el Antiguo Testamento, desde Moisés, empezando a explicar todas estas cosas, para que los hermanos de Corinto lo usaran de una manera como que es una hora de convivencia. No es una hora de convivencia, porque era otro de los errores que ellos tenían. Lo tomaban como un fellowship, ¿verdad? Como, lo estamos juntando nada más a comer. No. Los primeros cristianos se juntaban a comer en sus casas, pero todo después de ¿qué? De llevar a cabo ¿qué? La adoración. Si no lo creen, léalo, ¿verdad? Ahí lo dice claramente. Primero partían el pan, y luego dice partían el pan en sus casas. Entonces, ¿qué implica esto? Que primero llevaban a cabo la adoración, el respeto a Dios, y después tenían la fraternidad. Después de llevar a cabo Entonces, Pablo les explica lo mismo. Ustedes están queriendo juntar todo, y no es correcto. No se trata de conectar nosotros como hermanos, no. Se trata de conectar nosotros ¿con quién? Con Dios. Pues nada ni nadie debe interrumpir ese proceso que debemos de tener. Nada ni nadie. No tiene que estar el hermano aquí diciendo, por favor apaguen sus celulares. Ya debemos saber. Por favor, guarden silencio. Ya debemos de saberlo. Por favor, ven todas las cosas que decimos de aquí de frente, que tenemos que decirlas aún a pesar, ¿verdad? De todo, tenemos que decirlas ¿por qué? Porque tristemente hay muchas personas que simplemente no entienden lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por eso está suena y suena el celular. Están plática y plática allá, están esto aquí. Una conversación donde estaban nosotros que de repente empezaron unos hermanos a hablar y lo que estaban haciendo, estaban vendiendo el label, lo estaban vendiendo el Tupperware. Imagínense que volteaba el hermano y decía, bueno hermano, pues vamos a darles la oportunidad a las hermanas que nos digan qué está pasando allá. Y ya empezaban a guardar todos sus papelitos. ¿Por qué? Porque en la media hora de oración estaban vendiendo el Tupperware y el label. Qué falta de respeto, ¿verdad? ¿Sucede? Sí sucede. Miembros de la iglesia, también. Entonces hay que tener un poquito más de conciencia en lo que estamos haciendo. Es necesario. Para mí es el más importante de toda la adoración, porque es donde conecto más con Dios, es donde reflexiono si realmente, ¿verdad? Luché en mi vida diaria de no pecar delante de Dios, ¿verdad? Y tratar de entender que en el momento que como de esos emblemas es un juicio que estoy comiendo. Dios me va a llamar a cuentas por cada vez que yo lo hago de una manera
sin respeto, sin reverencia, de una manera que no quiero entender lo que estoy haciendo, Dios me va a llamar a cuentas. Él va a tener la lista, ¿verdad?, de todas las veces que yo lo hice de una manera que no le di el significado correcto. Entonces, ahí está la clave, ¿verdad? Y espero en Dios que nos ayude a entender estas cosas, ¿verdad?, y llevarlas de esa manera y entender el proceso. ¿Preguntas? ¿Comentarios, hermanos? Sí, hermano, ese es el punto, como un hermano, por decirlo así, que tiene un poco más de conocimiento de nuestro Dios en Cristo, hacerle ver a la congregación, porque no todos entendemos de la misma forma que a veces entendemos algunos correctamente. Así sucesivamente, así ayudamos a los que nos visitan, teniendo paciencia, como dice nuestro mismo Dios a través de su apóstol, ¿verdad?, en Cristo, con mansedumbre, ejercer todas las cosas, llevar una explicación adecuada, completa, no a media, porque, repito, no entendemos la mayoría, o bueno, no puede estar entendiendo, y más un visitante que poco visita, ¿verdad? Entonces es importante llevar a cabo una explicación correcta. Está bien lo que se está diciendo, porque ve que, si me permite, lo que dice Juan, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a Pedro, Juan capítulo 21, versículo 15, podemos leerlo allí todos, ¿verdad? Cuando hubieron, dice, comido, ahí está lo que se está diciendo, cuando hubieron comido, dice Jesús, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que a estos, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Luego sigue diciendo, volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Sigue diciendo el 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Él respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es importante, nuevamente, ¿verdad?, siempre tener la explicación. Espero que esto les ayude. Pónganlo ahí en la Biblia, así como lo puse yo, ¿verdad? Yo lo tengo así también, para cuando las personas nos preguntan, poderles explicar bien, no nada más decirles sí o no, ¿verdad? No, decirles mejor lo que Dios dice, lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿verdad?, en cada punto de adoración. Hermano Pablo. Hermano, y tener la importancia en que está bien, como dices tú, no es más, este mandamiento es más importante, pero los 5 de la adoración, hermano: orar, cantar, estudiar y preparar, etc., son momentos importantes, porque en estos momentos, hermano, los supuestos eruditos están sacando que la ofrenda ya no es un mandamiento, y esto no es cierto. El mandamiento de la ofrenda es una acción de gratitud desde los primeros creyentes. Así es. ¿Cómo me salen de ahora que es que no, que fue una ocasión? Sí. Y nuevamente sí, tenemos que darle importancia a todos los puntos, ¿verdad? Yo digo en lo personal, a mí, mi persona, ¿verdad? Para mí es más importante, ¿verdad? Pero cada quien, ¿verdad?, puede. Pero todos son importantes, no hay uno más ni menos, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos explica. Vamos a dejar esto ahí, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, 5 minutos.